Sistema básico de refrigeración doméstica. Refrigeración significa extracción del calor. Para conseguir que un cuerpo adquiera una temperatura inferior a la del medio ambiente que le rodea, es decir, que se enfríe. El proceso de la refrigeración está basado en la absorción del calor que se produce al evaporarse un líquido. Cuerpo caliente cede calor a un líquido, el líquido se evapora, el gas caliente cede el calor al exterior. ¿Por qué se dice que el frío no existe? El frío no existe, al menos por definición. Y es que llamamos frío a la ausencia de calor. El frío es en realidad una pérdida de energía térmica. De hecho, en concreto, llamamos frío a la capacidad que tenemos de sentir esta diferencia de temperatura. Los principales componentes del circuito frigorífico, por lo tanto, son evaporador, compresor, condensador y el tubo capilar o una válvula de regulación de tipo mecánico, el cual veremos con más detalle. Compresor o motocompresor. Aumenta la presión al refrigerante para que fluya dentro del sistema de refrigeración. Transforma la energía eléctrica en trabajo mecánico. Esta transformación se percibe en la compresión del refrigerante y el aumento de temperatura. Las partes móviles del motocompresor están lubricadas por aceite. Cuerpo metálico o carcasa de la unidad sellada del frigorífico. En su interior contiene el motor eléctrico y el compresor, que en conjunto se denomina motocompresor. Conducto o tubo de succión, o de retorno, del fluido. Refrigerante en forma de gas a baja presión después que ha circulado por los conductos del evaporador o congelador del frigorífico. Soldadura que une y sella de forma hermética las dos partes metálicas, una superior y otra inferior, de la carcasa del motocompresor. Motor monofásico de inducción y rotor de jaula de ardilla. Este motor funciona con corriente, sea de 110 o 220 voltios, 50 o 60 Hz, de acuerdo con el suministro de red eléctrica doméstica de cada país. Estructura metálica compuesta por chapas de acero eléctrico o magnético del estator del motor eléctrico. Enrollado de alambre de cobre desnudo cubierto de barniz aislante. El motor contiene dos enrollados, uno para que arranque o puesta en marcha del motor y otro para que continúe trabajando después que el rotor con el eje rompen la inercia y comienzan a girar. Eje del motor provisto en su extremo con un mecanismo excéntrico que mueve simultáneamente la biela y el embolo del compresor. Esta excéntrica convierte el movimiento circular del eje en movimiento rectilíneo para que pueda accionar la biela del compresor. Biela acoplada a la excéntrica del eje del rotor del motor. Émbolo encargado de comprimir en el fluido refrigerante y convertirlo en gas a alta presión. Cilindro por donde corre el émbolo o pistón del compresor. Válvula de absorción del fluido refrigerante. Conducto de descarga del gas a alta presión que sale del compresor en dirección a los tubos del condensador. Válvula de descarga del gas comprimido a alta presión. Gomas y pernos, colocados en la base del motocompresor, cuya función es amortiguar la vibración que se produce cuando se encuentra en funcionamiento. Pasador de servicio donde se instala la válvula de servicio. Estas válvulas le permiten sellar partes del sistema mientras conectan manómetro. También permite la carga o descarga de refrigerante o aceite, como también se realiza el vacío al sistema. Diagrama de Moller pH presión entalpía en la etapa de compresión. Es decir, en esta etapa el gas refrigerante pasa por el motocompresor. El calor absorbido por el refrigerante en el evaporador es expulsado al ambiente en el condensador que está a una mayor temperatura. Para ello, hay que llevar la presión del refrigerante a una alta presión que le asegure una alta temperatura mayor a la del ambiente.
Este trabajo es realizado por el compresor. Tener en cuenta que al motocompresor le debe llegar el refrigerante en estado 100% gaseoso o vapor. El condensador. En el condensador el refrigerante cambia de fase. De la fase gaseosa pasa a la fase líquida. El condensador cede calor al ambiente. Este calor es producto del cambio de fase. El calor se transmite por medio de la convección. Existen condensadores de convección natural y otros de convección forzada, usan un ventilador. Diagrama de Moller pH presión entalpía en la etapa de condensación. Ahora hay que descargar todo ese calor al ambiente. En este proceso de descarga de calor el refrigerante se condensa. Por este el accesorio donde ocurre este proceso se denomina condensador. El filtro molecular. En el filtro retiene la humedad, pues es perjudicial para un sistema de refrigeración. En el filtro se retienen cuerpos extraños al sistema de refrigeración, limaduras, polvo, lodo, suciedad, virutas, óxidos, agua, resinas, solventes, ácidos, gases no condensables, etc. Partes del filtro deshidratador o secador. Conexión al condensador. Conexión al capilar. Malla gruesa. Malla fina. Tamiz molecular o moléculas Sieves. Antes de utilizar un filtro deshidratador para refrigerador, es importante conocer cómo funciona. Existen formas o riesgos en la colocación, puesto que no es una instalación sensible que se pueda realizar solo por realizarse. Entre los puntos que debemos considerar para el buen funcionamiento, se encuentran: la exposición al ambiente no debe existir. Se debe trabajar en ambiente limpio. Cuidar la dirección de flujo con la que se instala el filtro. Diagrama de Moller pH presión entalpía en la etapa de subenfriamiento. Comienza a disminuir su temperatura y se quiere igualar con la temperatura del medio que lo está enfriando, se dice entonces que el líquido refrigerante está subenfriado. Después de ello, el líquido refrigerante pasa al elemento de expansión. Se define entonces el subenfriamiento como la diferencia de temperaturas entre el final del condensador y la entrada del elemento de expansión o la temperatura del líquido a la entrada del elemento de expansión. El capilar. El tubo capilar reduce la presión del refrigerante. Regula el flujo de refrigerante que va del condensador al evaporador. Diagrama de Moller pH presión entalpía en la etapa de estrangulación. Más tarde el refrigerante en estado líquido y a alta presión que sale del condensador, debe llegar nuevamente al evaporador. Para ello pasa por una estrangulación cuya función es la de disminuir la presión del refrigerante y por ende su temperatura, para llegar nuevamente al evaporador y continuar con el ciclo. El evaporador. En el evaporador ocurre la evaporación del refrigerante, el cual se encuentra a baja presión. El calor necesario para que ocurra la evaporación es extraído del interior del refrigerador, aire, alimentos, etc. Los tipos de evaporadores más utilizados en refrigeración doméstica son roll-bond, plancha soplada, tubo aleteado, con aletas.
Diagrama de Moller pH presión entalpía en la etapa de evaporación. En el recinto, el refrigerante debe estar a menor temperatura de forma que pueda absorber calor. Para hacer un proceso más eficiente, el refrigerante cambia de estado en ese proceso, evaporándose. Por esto, este accesorio se denomina evaporador. La tubería de retorno. Es el tubo por el cual se conduce el refrigerante desde el evaporador hacia el motocompresor. En el tubo retorno, el refrigerante termina de evaporarse para tener un 100% de refrigerante en fase gaseosa a la entrada del motocompresor. Para esto aprovechamos el calor que sale del tubo capilar, para lo cual se envuelve o se pasa por su interior de la tubería de retorno para trabajar como un intercambiador de calor. El motocompresor no puede recibir refrigerante en fase líquida. Diagrama de Moller pH presión entalpía en la etapa de sobrecalentamiento. Cuando el refrigerante sale del recinto por las tuberías de succión, este mismo aún está a temperaturas bajas. Al salir la tubería al ambiente le agrega un calor extra, lo que influye en un aumento de su temperatura, que además de incrementar su volumen específico, disminuye la eficiencia volumétrica del compresor. Por esta razón, estas tuberías se aíslan térmicamente. Un recalentamiento inútil, sobrecalentamiento, se considera bueno cuando está entre los 5 grados y los 10 grados.